Padre bueno, te damos gracias por este día en que nos regalas en tu presencia. Te agradecemos por este día con el cual nos has permitido iniciar una semana más a tu lado. Te agradecemos todas las bendiciones que sigues derramando en nuestras vidas a través de este curso. Y te agradecemos por la oportunidad de reunirnos en tu nombre en una ocasión más por este medio. Te pedimos que nos ilumines con la luz de la vida de tu Hijo, para que podamos a esta luz, confrontados con esta luz que es tu Hijo Jesucristo, podamos nosotros ser confrontados en nuestras propias vidas, que podamos encontrarlo vivo en cada uno de los acontecimientos que experimentamos y que también podamos sentirnos interpelados y llamados a seguirle cada día encontrando tu presencia en nuestras vidas. Envía, Señor, tu Espíritu. Envía, Señor, tu Espíritu y derrama en nosotros tu inmenso amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy buenas noches a todos. Voy a iniciar a compartir pantalla para poder comenzar nuestra tercera sesión de nuestro curso de orar con la Sagrada Escritura. Debería de poderse visualizar ya las diapositivas. Nada más estoy poniéndolo en modo de presentación. ¿Pudiesen, por favor, confirmarme con alguna reacción que es visible para ustedes? Muy bien. Pues vamos a adentrarnos en nuestra tercera sesión, que se titula Una palabra viva. Vamos a ir poco a poco con ello. Primero, el distinguir que seguimos caminando juntos y que así como vamos caminando juntos, pues es de felicitarnos por este camino que estamos emprendiendo. Vamos a mitad del camino. Puede parecer un poco sencillo el decir, bueno, por nada más 4 semanas le dedico cierto tiempo de mi día a poder adentrarme a esto, pero hemos visto cómo pues hay diferentes circunstancias que son retadoras, pero al mismo tiempo el encuentro con el Señor por medio de su palabra nos enriquece y da sentido a lo que estamos viviendo. Así pues, felicidades por su perseverancia, felicidades por este esfuerzo que han estado haciendo, que al final yo creo que la mejor recompensa es este encuentro con el Señor. Y seguimos recordando la frase que nos va a estar acompañando durante estas 4 sesiones, que es: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, sabiendo que es a Él a quien queremos conocer y que reconocemos que en esta oración con la palabra de Dios podemos conocer mejor a nuestro Señor y poder comprender más su vida en nuestra vida. Vamos a hacer una recapitulación breve de lo que hemos hecho durante esta semana después de la sesión que tuvimos juntos en línea. Lo primero es que teníamos nuestro itinerario de oración con un pasaje por día con el método aprendido, que en esta ocasión era la Lección Divina, del cual también tuvimos un documento día para poder guiarnos al momento de hacer este método de oración. Junto con eso también tuvimos 2 lecturas complementarias opcionales, a mi parecer sencillas, fáciles de realizar, pero también con mucha sugerencia a hacerla porque pues complementa muy bien lo que estamos compartiendo juntos. También tuvimos un día para compartir los frutos de oración personal. En esta ocasión se me resbaló un poquito, se me chispoteó y pues no abrí el chat el sábado pasado, pero lo pudimos hacer hoy y también hoy vamos a poder compartir brevemente algunas cuestiones. También compartimos la grabación de la sesión por si deseábamos volver a consultar alguna cuestión y un video de apoyo que al final pues también nos daba luces sobre la realización de la Lección Divina. Y pues por eso llegamos a esta pregunta: ¿qué tal vivimos esta semana? Vamos a tener un breve momento de compartir
una, dos, tres personas que quisieran brevemente decir cómo les fue haciendo el método de oración, cómo les fue con el material, si se les hizo complicado el método más estructurado, ¿verdad? ¿Qué tal les pareció? Y cómo ha sido para ustedes el poder perseverar en la práctica de la oración en su día a día. El que guste participar puede levantar la mano y le doy la palabra. Adelante, Elizabeth. Ahí voy. Ya me di cuenta que yo no he habilitado los micrófonos. Listo. Ahora sí, ya deberían de poder activar su micrófono. Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues esta semana que tuvimos la semana pasada, con el apoyo que tuve, pues no se me complicó mucho pues hacer mi respectiva oración, leer algún evangelio de los que vimos la semana pasada. No fue algo muy ya más sencillo que las primeras 2 semanas. Y lo que viví en esta semana, pues fue escuchar la palabra de Dios. Me enseñó a no alejarme de Él, a tener mucha fe y ser leal como fue Juan. Entonces, pues le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí y gracias por todo el material y de apoyo que me ha servido mucho para mi alimentación espiritual. Muchas gracias, Elizabeth, por enriquecernos con tu compartir. ¿Alguien más quisiera mencionar cómo les fue esta semana? Si no hacemos un sorteo para ver a quién le corresponde compartir, para podernos enriquecer, por favor, anímense. Es parte también importante de nuestra sesión. Ernesto, adelante, escuchamos. Bueno, buenas noches. Nosotros soy Ernesto, mi esposa Mirtala, y estamos tomando los dos Este taller. Y mi esposa es la que quiere. Yo. Hola, buenas noches. Pues yo sí voy a confesar que al principio, pues las lecturas eran un poquito más largas. Sí me costó un poquito la concentración, las leí 3 veces, 4 veces, pero el mensaje que me dio me llenó de bueno, la meditación más que nada. Antes estaba acostumbrada a decir, ¿qué me dice Dios? Lo abría y ¿qué me dice Dios? Pero ahora con la meditación es ¿qué me dice y qué le digo yo? ¿Qué me comprometo con él? Entonces, para mí sí fue un poquito complicado al principio, pero ya después fue muy grato y la verdad me llenó mucho del compromiso que tengo yo ahora con él, que elegí este camino de seguir su palabra. Y ya descubrimos que parte de la tarea es primera, segunda y el evangelio del domingo, ¿verdad? Sí. Que de las 3 que nos encargó, de las 6 que nos encargó, tres fueron primera, segunda y el evangelio de ayer. Muy bien, sí, creo que algunos ya pudieron ir viendo. Tiene una intención el que poco a poco vamos meditando algunos pasajes y también lo vamos a seguir haciendo, que son los pasajes que estamos escuchando en la misa del domingo. El perfil es Calimero, pero creo que es Ofe. No sé si quiera compartir. Buenas noches, soy Rocío. Perdón, Rocío, adelante. Sí, la experiencia me costó un poco porque hago algunas actividades aquí en la casa y quise hacer una pausa, pero no estaba bien planeado lo que iba a hacer, entonces mientras lo intentaba, en mi cabeza estaban
algunos pendientes, ¿no? De, ay, tengo que comprar esto, olvidé aquello y bueno, me costó muchísimo los primeros días organizarme, pero ya después, creo jueves, viernes ya logré buscar un espacio, incluso el silencio también lo necesitaba, como que tenía que ser en algún momento en el que no corra prisa, no tenga pendientes y bueno, sí, hay que hacer un espacio. En mi experiencia sí tiene que tomarse muy en serio para que pueda sentir, para que puedas escuchar más bien, para que durante la meditación sí puedas captar el mensaje y qué es lo que te está diciendo. Entonces, sí, ese es un consejo. Piénsenlo bien, busquen un lugar, un momento, incluso les digo, el silencio también es importante. Busqué una hora de la mañana en la que no estaban los vecinos con alguna actividad que luego hacen. Y bueno, esto. Muchas gracias, Rocío, y muy buen comentario, que es algo que también vamos a ir pudiendo ver en esta tarde. Por último, Eugenia, quisiera compartir. Sí, brevemente, maestro. Sí batallé mucho en concentrarme. Desde niña he batallado. Siempre ando pensando en la inmortalidad del cangrejo. Entonces, a la hora de leer, volví a leer y volví a leer hasta que encontraba la palabra o la frase y la tenía que anotar. Pero siento yo que bendito Dios, lo entendí, lo comprendí y se logró el objetivo. Me di cuenta también que no todas las preguntas se responden, o sea, de los pasos que nos va dando, pero fue de una manera muy, muy especial pues sí, que percibí a Dios, que sentí que me hablaba, se cumplió el objetivo. Qué bueno, Gracias. muchas gracias por compartir y digo, todos tenemos ese deseo de encontrarnos con el Señor, con su palabra y pues qué dicha que podemos estarlo experimentando cada uno en nuestra realidad, en nuestra oración. Vamos pues a continuar con nuestra sesión para poder adentrarnos un poquito ya en el contenido que vamos a ver y en el método que vamos a aprender, que les comparto que hoy la intención es que tengamos más tiempo para eso, por lo tanto me voy a ir un poco más apresurado al contenido y también la idea es que sea menos contenido previo para poder ver mejor el método que vamos a aprender. Muy bien, entonces una breve recapitulación del contenido temático de la sesión pasada porque se enlaza con lo que vamos a ver hoy. Primero vimos que el hombre es un ser que se perfecciona en la historia, que está presente en el tiempo, en un lugar, y que la misma revelación es un encuentro de Dios con el hombre y se da en la historia, se da en la historia de la humanidad, en la historia personal, porque Dios realiza su proyecto de salvación en la historia y tiene su plena realización en Cristo, en su persona, y cuando Él llega a nuestro mundo por medio de su encarnación. También veíamos que la palabra es luz que inspira la vida y la confronta. Y por tanto aprendimos la importancia de meditar la palabra de Dios diariamente. Junto con eso, aprendimos otro método que es la lección divina, también muy conocido, pero sí un poco más estructurado al primer acercamiento que tuvimos, que era el de la pequeña pedagogía. Pero los dos bastante útiles y bastante provechosos para nuestra oración personal. Vamos pues ahora a ver esta tercera sesión que se titula Una palabra viva. Vamos a ver algunos temas que se pueden resumir en el dinamismo de la palabra, cómo esto se da en el Nuevo Testamento, el culmen de la revelación, del encuentro con la espiritualidad en la Biblia, que es el seguimiento, cómo elegir pasajes para la propia meditación, que es algo que me han estado preguntando algunos en las últimas sesiones. Vamos a hablar de San Ignacio de Loyola, las claves de discernimiento que él comparte y la meditación ignaciana, que es un acercamiento a la palabra, a los evangelios, para poder orar con ellos para nuestra vida. Muy bien, entonces vamos a empezar a hablar del dinamismo de la palabra. Y primero para ello tenemos que reconocer
que el hablar, es decir, el hecho de nosotros expresarnos por medio del habla, de la palabra, implica revelar parte del mismo ser y compromete a la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo digo algo, de alguna forma revela lo que es la cosa que estoy expresando. Por ejemplo, si yo digo celular, de alguna forma ya estoy revelando la esencia del celular porque comprendemos qué es lo que es. Si yo digo Marta, van a pensar, ah, qué bueno que me dicen que no se ve la presentación. Gracias, Rocío. Muy bien. Ahí está, ya deberían de verlo. Entonces, si yo, por ejemplo, me refiero a Marta, van a pensar en alguna Marta que se conozcan, les va a remitir a lo que es ella, y si ustedes son, pues le va a remitir mucho más a ustedes mismos, ¿verdad? Igual si le hablo por nombre a Eugenia, a Rocío, a Ernesto, Elizabeth, etcétera, ¿verdad? Revela un poco del objeto, pero al mismo tiempo compromete a la persona, porque lo implica cuando habla. Vamos a poder profundizar un poco más de eso. Y para eso vamos a mencionar qué palabra usaban los judíos para expresar el término que para nosotros es palabra, que es dabar. Arriba está cómo se escribe en hebreo y así es la transliteración, cómo nosotros podemos leerlo en español, dabar, que es la expresión que se usaba en hebreo por el pueblo de Israel para referirse a palabra. Pero muy particularmente para ellos, cuando dicen dabar, también se refieren a cosa. Es decir, esa misma palabra tiene esos dos significados, palabra y cosa. De alguna manera es como si ellos entendieran que en la palabra, en lo que yo digo, se contuviera algo de la cosa. Es decir, que en esta expresión que es solamente la palabra, ya se contiene algo de lo que es lo que estoy expresando. Pero también como si la cosa fuera accesible solo por la palabra. Es decir, si solamente puedo llegar a esa cosa por la palabra que lo explica. Porque sabemos, por ejemplo, que si bien yo quiero hablar de un árbol, si ahorita en este momento no tuviera la palabra árbol, no podría a ustedes remitirles la experiencia de lo que es el árbol. Así pasa, por ejemplo, cuando no conocemos un tipo de árbol o el nombre específico de algún animal o alguna raza, es difícil poder expresarlo a los demás, porque de alguna manera en la palabra se contiene algo de la cosa y como si en la cosa solamente fuera accesible por la palabra. Es un poco para que podamos entender la profundidad de la palabra en el pensamiento judío. Por tanto, podemos ver que ellos veían la palabra como una realidad creativa, como algo que crea, que no solamente es algo que se escucha, sino que realmente implica compromiso. Y por tanto, para ellos, la palabra de Dios, la palabra de Yahvé, pues era mucho más una realidad creativa, como podemos ver en el Génesis, que Yahvé crea al estar diciendo, al estar pronunciando palabras. Entonces vemos cómo para ellos la palabra, lo que se dice, tiene realmente un peso, cosa que para nosotros, capaz en nuestra cultura, pues es un poco difícil de entenderlo así, porque a veces hay personas que dicen mentiras o que no se comprometen realmente a lo que están diciendo y no cumplen con la palabra. Pero eso después tiene una evolución muy particular, porque ya estamos dejando esta visión del Antiguo Testamento y vamos adentrándonos a cómo la revelación en Cristo, pues lleva aún a mayor profundidad lo que es la palabra. ¿Y cómo se entiende? Podemos primero acercarnos a Juan 1:8, el Evangelio de San Juan. Voy a leer así a grandes rasgos el prólogo de San Juan y vamos a poder ir distinguiendo cómo pues se le da muchísimo más peso a la palabra. Ustedes pueden ir escuchando y ver qué cosas se le atribuyen a la palabra. En el principio
existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era luz verdadera que ilumina a todo hombre, viniendo a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y continúa el prólogo. Pero ¿qué está diciendo aquí? Primero, en el principio existía la palabra, es decir, está hablando de la eternidad de la palabra, que preexiste a todo lo creado. Y no solamente eso, sino que la palabra es el motor de la creación. Al mismo tiempo habla de la palabra como luz verdadera. Habla también después de la palabra como algo que debe de recibirse y que debe de creerse. Y también habla de la encarnación de la palabra. ¿Por qué? Porque identifica la palabra con Jesús. Jesús en el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, es la revelación. Después, si nos vamos a 1 Corintios 1:30, vemos que San Pablo va a decir algo muy particular de Jesús, porque aquí ya podemos ver que la palabra se identifica con Jesús. Dice, de él les viene que ustedes estén en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de Dios, justicia, santificación y redención. Es decir, la palabra es sabiduría. Y la sabiduría no es lo mismo que ciencia o que entendimiento. La sabiduría es la capacidad de comprender los misterios de la vida. Entonces, pues también revela, nos habla del factor o el peso de la palabra como algo que revela lo profundo de nuestra existencia y de nuestra vida. Luego, si nos vamos a Colosenses 1, 15, 20, vamos a escuchar este pasaje. Dice, Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud, y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz los seres de la tierra y de los cielos. Nos habla entonces, evidentemente lo que ya decíamos, de que por medio de Cristo, de la palabra, todo es creado, pero también habla de que todo tiene en él su consistencia. Es el sustento de todo cuanto existe, como algo presente, una creación que se sigue realizando por medio de la palabra. La palabra que sigue removiendo nuestra vida. También habla como es cabeza del cuerpo de la iglesia, y también habla de la reconciliación, de cómo Él permite que todas las cosas se reconcilien por Él y para Él. Es cómo puede acercarnos a la vida eterna. Y luego, por último, 1 Corintios 15, 1 a 11.
Probablemente no lea todo, pero sí alguna idea principal. Dice, les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, que han recibido y en el cual permanecen firmes, por el cual también son salvados si lo guardan tal como se lo prediqué. Si no, habrían creído en vano, porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció Santiago, más tarde a los apóstoles, y en el último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol por haber perseguido la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Pues aquí básicamente habla de la palabra como el evangelio que recibe uno. Pero al mismo tiempo como se recibe, es transmitido. Exige que se haga vida, pero también exige que se comparta para la vida de los demás. Y es un mensaje que obviamente habla de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, pero que llega a la vida. Y esto, pues al final nos puede servir para entender, pues, como la realidad viva o vital de la palabra. Una palabra que pues es Cristo. Cristo es la palabra eterna del Padre, quien nos revela los pensamientos más íntimos de Dios. Queremos conocer a Dios, hay que acercarnos a Cristo. Queremos acercarnos a Cristo, hay que reconocerlo como la palabra eterna del Padre. En Cristo, la eficacia de la palabra llega a un punto más alto. En Él se cumplen todas las promesas de Dios. En Él, la palabra de Dios sí se cumple. La palabra es una palabra que sí se cumple. Y al mismo tiempo es revelación, es verdad, es fuerza y eficacia. Por eso vemos que la palabra interpela nuestra vida. Porque por la palabra somos convocados, instruidos, confirmados, animados y santificados. Así pues, Jesús, la palabra hecha carne, nos ofrece un camino de salvación, nos ofrece la vida eterna. Jesús, como la palabra hecha carne, nos ofrece la salvación, nos permite estar eternamente con Dios. Así por ello, por la palabra somos dinamizados en nuestra libertad, es decir, nuestra libertad, que es nuestra, podemos elegir, pues la palabra nos mueve en ello, para elegirlo a Él, para ser auténticos discípulos del Señor. Porque vamos a ver que el seguir a Jesús es al final todo lo que la palabra de Dios, la Biblia, nos interpela, nos invita a hacer. Es al final el culmen de una espiritualidad basada en la palabra de Dios, el seguir a Jesús, que es un camino de ida y vuelta. ¿Por qué es un camino de ida y vuelta? Porque el Espíritu actualiza a través del creyente los modos de vida de Jesús. Es decir, meditando los modos de vida de Jesús como una realidad externa a nosotros, llega a nosotros y la actualiza en nosotros. Jesús se actualiza en nuestro modo de vivir si nosotros nos dejamos interpelar por su palabra. Eso implica toda nuestra persona, donde continuamente puedes tomar decisiones desde la perspectiva del Evangelio. Continuamente. Y vemos cómo en Marcos 3, 14, 15, vamos a escucharlo brevemente, dice, Marcos 3, 14, 15, instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. La institución de los 12 es un momento muy clave en el cual los discípulos son invitados a seguir a Jesús y son llamados para que estuvieran con él, porque el seguir a Jesús es un estar con Jesús, es una adhesión incondicional, donde la fuente de la propia vida es Jesús y su mensaje. Seguir a Jesús es estar con él,
y al mismo tiempo es un predicar con autoridad, anunciando de nuevo el proyecto de Dios sobre la historia. Pero ese anuncio debe de implicar el promover una nueva sociedad basada en la justicia y la fraternidad. Una sociedad donde se pueda realmente vivir el amor de Dios. Tanto el estar con Jesús como el predicar con autoridad deben de estar siempre presente en la vida del seguidor de Jesús. Si falta uno de ellos dos, cuestiona la autenticidad del otro. Si yo solamente estoy con Jesús, pero después en mi vida no predico este proyecto de Dios de salvación en la historia, en la vida, y no busco una sociedad que refleje su amor, entonces la autenticidad de mi estar con Jesús pues entra en duda. ¿Realmente estoy con Jesús? ¿Sinceramente estoy con Jesús? Y de la misma manera, si solamente busco promover cuestiones sociales, si solamente busco anunciar, pero anuncio a Jesús, pero no estoy con Él, entonces, ¿realmente estoy deseando anunciar a Cristo o qué estoy deseando anunciar? Es algo que nos hace leer nuestra vida de seguimiento de Cristo. Por eso podemos ver que la estructura fundamental del ser cristiano, que es la misma del seguir a Jesús, porque un cristiano, nosotros somos cristianos católicos, es seguir a Jesús, bueno, implica la espiritualidad y la actualización de la vida en Cristo, la espiritualidad y la pastoral. Y esto me lleva a vivir una santidad en el corazón mismo de la vida, una santidad encarnada como el mismo Jesús, que él vivió una santidad encarnada, la palabra hecha carne. Vamos a leer un poco más, esta lectura va a ser muy rápida, pero es para que sepamos que en esta exhortación apostólica postsinodal, que se llama Verbum Domini, que es una exhortación que escribe el Papa Benedicto XVI, hay mucho también que podemos profundizar sobre el valor de la palabra de Dios. Vamos a leer, pues, por eso, los numerales 22 a 25. Voy a seleccionar simplemente algunas frases para poder meditar y poder llevar a nuestra vida, dice. Al subrayar la pluriformidad de la palabra, es decir, las muchas formas que tiene la palabra, hemos podido contemplar que Dios habla y viene al encuentro del hombre de muy diversos modos, dándose a conocer en el diálogo. Dándose a conocer en el diálogo. Dice, después el diálogo, cuando se refiere a la revelación, comporta el primado de la palabra de Dios, es decir, el primer lugar de la palabra de Dios dirigida al hombre. Y así el misterio de la alianza. ¿Cuál alianza? La alianza que se hace por medio de la sangre de Cristo, de la entrega de Cristo, dice, expresa esta relación entre Dios que llama con su palabra y el hombre que responde, siendo claramente consciente de que no se trata de un encuentro entre dos que están al mismo nivel. Lo que llamamos antigua y nueva alianza no es un acuerdo entre dos partes iguales, sino puro don de Dios. Dios es superior a nosotros y Él, como don, como un regalo para nosotros, se entrega. Dice, la palabra de Dios revela la naturaleza filial y relacional de nuestra vida. En nuestra vida somos hijos y estamos en relación con los demás. Estamos verdaderamente llamados por gracia a conformarnos con Cristo, el Hijo del Padre, y a ser transformados en Él. Después también dice, en este diálogo con Dios, ¿cuál? El que nos dialogamos con la palabra, nos comprendemos a nosotros mismos. Gracias por hacerme ver que no se ve esa pantalla. Listo. Dice, en este diálogo con Dios nos comprendemos a nosotros mismos y encontramos respuesta a las cuestiones más profundas que anidan en nuestro corazón. Voy a leer otra vez porque eso es lo más importante. Dice, en este diálogo con Dios nos comprendemos a nosotros mismos y encontramos respuesta a las cuestiones más profundas que anidan en nuestro corazón. El acercarnos al diálogo con Dios por medio de su palabra, vamos a poder entendernos mejor a nosotros mismos. Y también vamos a poder encontrar las respuestas a lo más profundo de nuestra vida. Dice la palabra de Dios, en efecto,
no se contrapone al hombre, es decir, no está en contra del hombre, no tampoco, no acalla sus deseos auténticos, sino más bien los ilumina, purificándolos y perfeccionándolos. ¿Y qué deseamos? La felicidad. Deseamos la plenitud de nuestra vida, la trascendencia, y encontramos por medio del encuentro con la palabra de Dios, pues que pues es Dios mismo el que da respuesta a eso, ¿verdad? Después está un poco más de profundización en eso. Está el enlace en las diapositivas que les voy a mandar para que ustedes, si tienen oportunidad, lo puedan leer. Simplemente es bueno que sepan que ahí está. Siempre hacemos el esfuerzo de acercarnos en este curso a algunos materiales del magisterio que al final nos enseñan mucho. Algunos más complejos que otros, pero aún así nos ayudan mucho. Seguimos con las diapositivas. Se deben de poder ver. Y dice, entonces, ya hablamos de cómo pues la palabra de Dios está viva, es el mismo Cristo que nos interpela en nuestra vida, pero luego llega un punto y es una pregunta que yo sé que varios han hecho, es ¿cómo puedo yo elegir mi itinerario de meditación de la palabra? Porque no es tan fácil simplemente decir voy a meditar Éxodo 3, 5 a 10 y luego a veces habla de cosas que no entendemos o a veces pues y hay textos que no son tan fáciles de meditar porque se ocupa mucho conocimiento teológico o histórico para poder acercarnos a ellos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Ahí van algunas claves porque al final, pues, cada quien va a vivir su experiencia de encuentro con la palabra de Dios. Primero, dice, índices temáticos en la Biblia. Hay algunas Biblias que tienen en la parte final algunos itinerarios de lectura. No todas, yo lo he visto más en las Biblias católicas para jóvenes, pero en la parte final hay algunos itinerarios de lectura. Ustedes en su oportunidad personal lo van a poder ver, pero por ejemplo, yo en esta Biblia, que es una Biblia que se llama la Biblia Joven, es de la BAC y de Verbo Divino, aquí tiene planes temáticos de lectura bíblica. ¿Y cómo son? Ofrecen ciertas lecturas que ayudan a entender algo. Evidentemente sabiendo que lo buscamos hacer pues con espíritu de oración. ¿Qué otra cosa está aparte de ese índices temáticos en algunas Biblias? Bueno, hay algo que se llama la Biblia temática, que es este libro que está aquí. Es como una especie de diccionario. En ese diccionario hay muchos temas que están presentes en la Biblia y los pasajes bíblicos correspondientes. Entonces, si en algún momento digo, ¿sabes qué? Yo quiero aprender sobre, o bueno, meditar un poco más sobre Jesucristo como el que glorifica al Padre. Aquí se puede entender así. O sobre el amor. Bueno, ahí está. Sobre la gratitud en la vida. Bueno, ahí está. Porque a veces podemos tener itinerarios de crecimiento espiritual. El acercarnos con ciertos pasajes en específico puede nutrir. Junto con eso siempre ayuda el preguntar a un sacerdote, a un religioso o religiosa o algún hermano laico que estén formados en la Sagrada Escritura, que tengan algún tipo de formación y que puedan complementar y sugerirme algunos pasajes a meditar, ¿verdad? A veces también se puede escoger libros específicos de la Biblia y leerlo por pasajes. Las Biblias que nosotros recibimos, las traducciones, ya están divididos en pasajes, el contenido de los libros, y pues el reconocer que cada libro de la Biblia tiene su propio plan literario teológico, pues ya nos enseña que es un itinerario en sí mismo. Entonces nos puede ayudar a comprender mejor y llevarlo a nuestra vida de oración, porque cada libro de la Biblia fue escrito con la intención de revelar algo de Dios. Generalmente es bueno empezar con los evangelios, evidentemente. También puedes complementarlo leyendo libros que lo comenten para poder comprenderlo mejor. Por último, y es algo que se ha estado buscando demostrar en las meditaciones del itinerario de oración que hemos sugerido, es la liturgia provee lo suficiente. Todos los días hay unas lecturas asignadas en la misa. En ellas hay una lectura. Cuando es entre semana es una primera lectura. En domingo son 2 lecturas. Un salmo y un evangelio. Sigue un orden. La liturgia tiene todo un plan que al final es un itinerario en sí. Tiene su propia cronología. Con eso basta para poder nosotros tener itinerarios de qué palabra meditar
y junto con eso nos puede ayudar a poder acercar también la palabra a la vivencia de la Eucaristía. Muy bien, pues esas son algunas claves que podemos tener. Evidentemente, pues se van adaptando a lo que vamos viviendo, se van adaptando al trabajo espiritual que vamos haciendo y al acompañamiento que recibimos en torno a ello. Pues por ahí, junto con eso, vamos a adentrarnos al break para poder después seguir ya aprendiendo directamente el método de oración con la Sagrada Escritura de esta semana. Entonces, en 5 minutos nos volvemos a habilitar las pantallas para poder seguir con nuestra sesión. Muy bien, vamos habilitando otra vez nuestras cámaras para poder
continuar con nuestra tercera sesión. Y bueno, en cuanto al contenido, a lo que respecta al contenido, ahora vamos a hablar primero de los temas que hemos visto, nada más para poder hacer este ejercicio de asimilación de lo que ya hemos compartido. Hablábamos que el hablar implica revelar parte del mismo ser y compromete a la persona. También decíamos que Cristo es la palabra eterna del Padre, quien nos revela los pensamientos más íntimos de Dios. Decíamos que Jesús, la palabra hecha carne, nos ofrece un camino de salvación, nos ofrece la vida eterna. También decíamos que seguir a Jesús consiste en estar con Él y predicar con autoridad su mensaje. Implica toda mi persona. Y también recibimos luces para poder elegir el propio itinerario de meditación de la palabra. Vamos ahora a hablar brevemente de San Ignacio de Loyola, hablar un poco de su espiritualidad para poder adentrarnos al método que vamos a conocer hoy. San Ignacio de Loyola, él nació en 1491 en Loyola y falleció en 1556 en Roma. Él es uno de los fundadores de la Compañía de Jesús, lo que conocemos como los jesuitas, y es una de las figuras más importantes de la Contrarreforma, ofreciendo caminos nuevos para vivir la fe, profundizar en la vida espiritual y comprometerse a la misión. Muy particularmente por una cuestión que es muy conocido, es que ofreció o desarrolló un camino espiritual con sus ejercicios espirituales, por medio de los cuales propone al cristiano caminos para ejercitarse en su relación con Dios, acercándose a la meditación de la vida de Cristo. El ejercitante puede discernir la voluntad de Dios en su vida. Más adelante vamos a hablar un poco de eso cuando hablemos de la espiritualidad ignaciana. Y su espiritualidad se caracteriza sobre todo por motivar a una vida de fe encarnada, donde la oración ilumina las decisiones y compromete en los ambientes sociales. ¿Qué son algunas características de la espiritualidad ignaciana que nos pueden iluminar? Primero es la importancia de buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Enseña San Ignacio que Dios se encuentra en la vida diaria, en el trabajo, en las decisiones. También enfatiza mucho en torno al discernimiento espiritual, que es aprender a escuchar los movimientos interiores para elegir lo que más me conduce a Dios. El discernimiento espiritual es aprender también a escuchar la voluntad de Dios en mi vida. Después también tenía una expresión que era el magis, que significa para nosotros más. Es buscar lo que más glorifica a Dios, no lo mínimo y necesario. También invita a ser contemplativos en la acción, es decir, unir vida activa y vida orante. Servir en el mundo con corazón orante y orar desde lo que se vive. Algunas otras cosas que son parte de su espiritualidad ignaciana es los ejercicios espirituales. Ya hablábamos de la experiencia profunda de encuentro con Dios, conversión y envío, pero algo muy importante es esto que es ejercicios. Es la espiritualidad también se debe ejercitar, así como, por ejemplo, el cuerpo se ejercita para poder competir, para poder estar saludable, etcétera. El espíritu también debe ejercitarse con horarios, con ciertos momentos específicos para poder encontrarse con Dios y con un verdadero esfuerzo. Así como también cuando yo me acerco a hacer ejercicio, no espero poder hacer 100 lagartijas inmediatamente. También en nuestro ejercicio espiritual, no podemos esperar inmediatamente lograr todo, aunque bien sabemos que también ahí está la gracia de Dios. Y bueno, junto con eso también ofrece un examen del día y él pedía a los miembros de su comunidad el ejercicio diario para reconocer la presencia de Dios en la jornada. Es decir, todos los días, al final de la jornada, hacer un breve examen de conciencia para ver cuándo estuve con Dios, cuándo no estuve con Dios y también cómo es que Él me está hablando. Y también enfatiza mucho en torno a la libertad interior y la disponibilidad, es decir, no apegarse a nada que impida responder libremente al llamado de Dios, lo cual en su espiritualidad se puede entender como santa indiferencia.
acercándose al contenido de los ejercicios espirituales, uno puede conocer más a profundidad en torno a eso. Lo que nosotros vamos a hablar un poco, porque es importante para el método que vamos a usar, vamos a hablar de las claves del discernimiento ignaciano. Ya decíamos que el discernimiento es el aprender a escuchar la voluntad de Dios en la propia vida. Pero San Ignacio tiene una visión muy particular para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque él dice que hay espíritus en juego. Para él es como si en el propio espíritu, en la propia persona, se esté constantemente dando una batalla. ¿Por qué? Porque en la vida interior no todo viene de uno mismo. Hay movimientos, mociones que vienen de Dios, a los cuales él llama buen espíritu, y otros que vienen del enemigo, que son el mal espíritu. Es decir, hay mociones que vienen de Dios, del buen espíritu, y es decir, esas mociones me van a mover a mí hacia Dios, y hay mociones en mi interior que vienen del mal espíritu, y esas me van a alejar de Dios. El discernimiento lo que va a hacer es que vas a poder entender esas mociones espirituales que hay en tu vida, reconocer su origen y por tanto responder adecuadamente. Eso implica ya de por sí, pues que evidentemente queramos responder acercándonos a Dios. Ese es el primer paso, porque no puede haber discernimiento si no hay deseo de voluntad de acercarse a Dios. Está primero esa resolución, esa decisión, ¿verdad? Y para eso vamos a ver aspectos muy específicos. Después vamos a ver que hay muchísima más profundidad en esto y hay maneras en que podemos conocer fácilmente de ello. Primero habla de la consolación. Y esto estamos hablando solamente de las experiencias que uno tiene para identificar el origen de las emociones que hay en nuestra oración y por tanto poder discernir si viene del buen espíritu de Dios o del mal espíritu, del enemigo. ¿Qué es la consolación? Es todo movimiento interior que aumenta mi fe, la esperanza y el amor y nos lleva a Dios, al bien y a la paz profunda. Probablemente es lo que ustedes han podido decir como ha sido la experiencia de encuentro con Dios. Eso que a ustedes les ha llenado en estos días al acercarse a la palabra de Dios. Algunos signos que pueden ser, pues, un llanto de alegría espiritual, el deseo de servir más a Dios, un sentimiento de cercanía con Él y luz interior, amor y gratitud profunda. Sobre todo este aspecto de tener paz, paz profunda. Esto es la consolación y se puede experimentar en la oración. Junto con eso está lo opuesto, que es la desolación. ¿Qué es la desolación? Es oscuridad interior, es sentir turbación, falta de confianza en Dios o pereza espiritual también. En sí es también poder sentir que Dios está lejos. ¿Cuáles son algunos signos que puede haber? Es alguna tristeza, pero que no tenga como causa evidente. La pérdida del deseo de orar o el mismo la pérdida del deseo de hacer el bien y el sentirse vacío. Y una cuestión muy particular que invita a San Ignacio es decir, cuando hay desolación, no hacer mudanza. Es decir, si yo experimento desolación en mi vida, en mi encuentro con Dios, no cambiar decisiones, porque entonces no voy a tomar decisiones con Dios. Por eso es permanecer firme y orar más para que poder escuchar en consolación la voz de Dios y que Él guíe el Espíritu. Para mí es importante aclarar también, no todas las consolaciones van a ser capaz, pues, muy grandes. A veces cuando empezamos recibimos consolaciones que son muy fuertes y que nos llenan mucho de paz, pero capaz a veces conforme maduramos en nuestra experiencia de Dios, van sintiéndose más seguras, pero más tranquilas. Siento paz, siento certeza en Dios, pero capaz no lloré como la primera vez que encontré una consolación fuerte con Dios. No hay que moverse en ello, es también una gracia la consolación. Pero así como hay consolación y desolación, hay falsa consolación. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque pues el mal espíritu es muy, muy inteligente y se disfraza de lo que llama San Ignacio ángel de luz, porque pasa una consolación aparente, pero en el fondo nos aleja de Dios.
Es el mal espíritu que quiere que optemos por un bien, pero que no necesariamente es el bien que quiere Dios para nosotros. Porque no todos los bienes que puede existir en nuestra vida son voluntad de Dios. Comienza pues bien esta experiencia de consolación, es decir, pues disfrazada de lo que decíamos, el llanto, la paz, etcétera, pero el resultado es desorden, es orgullo o es alejamiento y nos lleva a pensar que no necesitamos ayuda de quién, primero de los demás, pero también de Dios. No nos deja en paz. No nos da la plenitud que nosotros queremos hacer. Por eso, pues la importancia, dice San Ignacio, del estar meditando y distinguiendo estas mociones. Es un proceso el irlo conociendo, es un ejercicio el ir también conociéndose a sí mismo en relación con Dios para que no nos preocupemos ahorita por si alguna cuestión no entendemos cómo aplica. Y bueno, ¿qué es entonces la meditación ignaciana? Es la oración con la palabra de Dios, por medio de la cual busco activamente discernir la voluntad de Dios. Ahora bien, hay momentos en que lo hacemos con más intensidad, pero el buscar discernir la voluntad de Dios es algo que todo cristiano debería hacer diariamente, porque el camino de santidad es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere para mí en mi vida. Entonces, ¿cómo se hace? Es dejándome interpelar por la palabra. San Ignacio va a poner una especial atención a la vida de Jesús. Todos estos métodos de meditación, por lo general, los vamos a hacer con pasajes de la vida de Jesús, con los evangelios, la mayoría, y poniendo especial atención a las mociones de espíritu en mí. Y bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Esta forma de hacer meditación tiene ciertos pasos, pero como es un poco más extensa, lo que vamos a hacer es que la vamos a ir haciendo, la vamos a ir viendo y después al final vamos a ver la síntesis de los pasos. El tiempo que vamos a hacerlo no va a ser suficiente, es decir, vamos a hacerlo como condensado y no se espera que necesariamente todos los días hagamos esta meditación. A veces es difícil el empezar a aprender a darse el tiempo, pero sí que aprendamos el método para ver que se puede hacer brevemente, pero cuando tenga yo el tiempo, se destina ¿cuánto? Idealmente 1 hora, pero aquí lo vamos a hacer en menos tiempo para que conozcamos los pasos y veamos que como quiera, pues da mucha respuesta a nuestra vida. Pero San Ignacio claramente sugiere 1 hora de este método. Muy bien, entonces vamos a acercarnos al pasaje que es Mateo 19, 16, 22. Y este método pide un acercamiento inicial, que es, vamos a leer esta breve monición, como siempre lo hacemos, pero al mismo tiempo vamos a iniciar escuchando el pasaje con el que vamos a orar, pero no vamos a iniciar inmediatamente a escudriñarlo, a rumiarlo. Vamos a ir un paso a la vez. Primero recordamos que estamos en presencia del Señor, en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sosegamos nuestro espíritu, nuestra persona, reconociendo que Dios está presente en medio de nosotros y que Él va a actuar en la vida de cada uno de nosotros. Calmamos nuestra respiración, que nos ayuda mucho a calmar nuestro cuerpo y nuestra mente. En este pasaje, un joven se acerca a Jesús con una pregunta que también podría ser nuestra. ¿Qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Jesús lo mira con amor y le propone dar un paso más, dejarlo todo y seguirlo. Hoy, al escuchar este evangelio, dejemos que la mirada de Jesús también nos alcance. Tal vez no nos pide dejarlo todo, pero sí abrirle espacios que aún no le hemos entregado. Tal vez no se trata de grandes renuncias, sino de dar ese paso que venimos postergando. Su llamada no fuerza, pero espera. Nos animaremos a escucharla sin tristeza. Abramos el corazón a su palabra. Del Evangelio según San Mateo. En esto
Se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dice él. Y Jesús dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el joven: Todo eso lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Vamos a después ver por qué en este método, digamos que el trabajo previo ya a la oración es el leer el pasaje. Pero bueno, vamos ahora sí a ver el primer paso. El primer paso lo vamos a llamar cómo Dios me mira. ¿Y qué vamos a hacer? Si podemos, puesto de pie un rato, vamos a considerar cómo Dios me mira. ¿Cómo Dios me mira? Con un inmenso amor. Es decir, me voy a permitir experimentar la mirada de amor de Dios. Y lo voy a saludar. Saludarlo pidiendo la gracia de que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en su servicio y alabanza. Así pues, ahorita capaz la modalidad no nos permite estar de pie. Si su espacio se lo permite, lo vamos a hacer. Pero vamos a, en un momento de contemplación, vamos a ver cómo Dios me mira, sabiendo que estamos en oración.
Ahora bien, con esa certeza de saberse mirado con un inmenso amor y también em, puesto en un espíritu de diálogo con Dios, pidiéndole gracia, vamos al segundo paso. Este segundo paso nos sitúa en el pasaje que escuchamos y es de alguna manera situarse o imaginar. ¿Y qué es? Sentado, arrodillado, postrado. La recomendación obviamente es más sencillo y sentado, ¿verdad? Voy a recordar la historia del Evangelio que voy a meditar y voy a imaginarme el lugar de esta historia. Pero no solamente imaginármelo como algo lejano, sino tratarme de yo ubicarme ahí y desde allá ver mi propia vida. Todavía no estamos meditando, todavía no estamos escuchando la voz de Dios, necesariamente estamos poniéndonos en el lugar donde sucede lo que vamos a ver. Podemos imaginar olores, imaginar qué es lo que estamos viendo, imaginar quiénes podrían estar ahí. La idea es que nos sitúe de una mejor manera en dónde vamos a meditar. Aquí pudiese servir de apoyo el capaz recordar algunas cosas particulares del pasaje. Ahora bien, una vez que de alguna forma nos imaginamos en esta situación, en esta circunstancia de vida de la vida de Jesús, vamos ahora a hacer algo muy breve. Siempre que nos acercamos a Dios en la oración, buscamos pues algo, ¿verdad? Yo creo que muy particularmente buscamos gracias espirituales. Por eso el tercer paso es muy breve, ¿verdad? Simplemente realizar una petición, es pedir lo que busco en esta meditación. Puede ser, por ejemplo, conocer mejor a Cristo para amarlo más y servirle mejor. Puede ser pedirle paz para cierta circunstancia en la vida. Puede ser pedirle experimentarse amado por Él. Puede ser cierta claridad en alguna decisión que hay que tomar. Cada quien, según lo que vive, hace una petición. Mi invitación es a que no sea algo, que sea algo que se pueda responder en esta meditación. Por tanto, tiene que ser algo espiritual. Y en este caso, alguna invitación puede ser tratar de ponerlo por escrito, en caso de que eso nos ayude un poco más. Muy bien. Una vez que brevemente le expresamos al Señor lo que buscamos de esta meditación, evidentemente, comentario breve, ya nuestra meditación personal, podemos extendernos un poco más en estos pasos.
eh, según cómo vayamos viendo. La intención es que el mismo itinerario de nuestra experiencia de Dios lo pueda ir marcando, que no se sienta que estamos en prisa en nuestra meditación personal. Vamos ahora ya a adentrarnos en la meditación del texto en sí, y eso es, vamos a leer lentamente el texto, que va a ser versículo por versículo. Y en cada versículo fijarme en tres cosas, pero no vamos a presionarnos para terminar el texto, sino el tiempo que tenemos la intención de leerlo. Pues capaz no lo terminé, no pasa nada, porque es en el punto en el cual yo halle lo que yo quiero, es decir, donde yo halle consolación, donde yo halle la voz de Dios, ahí me voy a detener sin tener ansia de pasar adelante, hasta que lo que estoy buscando en ese versículo, que encuentre en ese versículo, me deje satisfecho. ¿Y cuáles son las tres cosas que voy a fijarme versículo por versículo? Es, primero, voy a ver las personas de la historia del Evangelio y lo voy a identificar con personas en mi vida, sobre todo en mi propio papel en la historia. ¿Con quién me estoy identificando yo en esta historia que escucho? Segundo, voy a oír lo que dicen y recordar cómo eso lo dicen en mi vida. Y con ello, ¿qué me dice Cristo a mí? Y tercero, es mirar lo que hacen y pensar cómo lo hacen en mi vida y qué es lo que Cristo hace por mí y yo debo hacer para Él. Ver las personas, oír lo que dicen y mirar lo que hacen. Personas, lo que dicen y lo que hacen. Vamos a hacerlo pues con el texto. En la pantalla se va a ver el texto, pero también podemos nosotros verlo en nuestras Biblias personales.
Vamos a continuar. Evidentemente, el tiempo fue poco. El pasaje es breve, pero aún así el tiempo fue poco. En nuestra meditación personal podemos destinar más tiempo. Después de este paso de leer lentamente el texto y poner atención en cómo Dios me está hablando a través de las personas, lo que dicen y lo que hacen, sigue tener un coloquio que es dialogar con Dios. En los, digamos, los pasos se recomienda los últimos 10 o 15 minutos de la meditación. Yo voy a marcar un tiempo distinto en esta ocasión, más breve, pero es dejo el texto y platico espontáneamente con Cristo, como un discípulo o una discípula con su maestro, un amigo con su amigo o con el Padre, como un hijo o una hija con su padre. Es dialogar de corazón a corazón con Dios. Algo muy particular es que nos invita a llegar a resoluciones para nuestra vida. Este diálogo me hace tomar una decisión para mi vida. Y después eh, vamos a hacerlo juntos, vamos a terminar la meditación con un Padre Nuestro. Eso lo hacemos ahorita al final. Entonces, pasamos pues a nuestro diálogo personal con Dios. Vamos a cerrar este breve coloquio
con un Padre Nuestro. Voy a estarlo yo diciendo en la videollamada. Ustedes pueden seguirlo desde sus hogares. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Algo que me faltó mencionar como una recomendación es que evidentemente lo ideal es que en el coloquio también se termine agradeciendo por las gracias recibidas a través de la oración o bien capaz por la experiencia de encuentro con Dios, aunque la gracia que se haya pedido o la claridad de discernimiento que se busque todavía no se haya recibido, ¿verdad? Aún así se agradece a Dios por la oportunidad de encontrarnos con Él. Después de la meditación, San Ignacio ofrece un examen que le llama el examen de la meditación. Este se hace sentado, por escrito o caminando, y dura 15 minutos. Y la idea de este examen es que uno pueda después tomar conciencia de la propia experiencia de oración para poder, ahora sí, discernir los espíritus. Para poder, ahora sí, después de este encuentro con Dios, decir, ok, ¿qué es lo que se estuvo moviendo en mi interior? ¿Qué de eso fue junto con Dios? ¿Qué de eso no fue junto con Dios? ¿Qué de eso fue distracción? ¿Qué de eso fue concentración? ¿Qué de eso fue consolación? ¿Qué de eso fue desolación? ¿Qué de eso fue falsa consolación? Y junto con eso, ¿cómo me siento yo ahora después de la meditación? Esas son unas preguntas guía. Ahorita no lo vamos a hacer porque la idea es que eso no se comparte. Vamos a tener un breve compartir. Estamos un poquito atrasados de tiempo. No vamos a tardar mucho como quiera. El examen de meditación no se comparte, es algo personal. Es para que uno pueda simplemente discernir y poder identificar realmente cómo haya sido la experiencia de Dios y cómo Dios va respondiendo. O puede ser que no, a veces experimentamos falta de consolación y hay que seguir preguntando y hay que seguir pues orando, ¿verdad? Vamos a después profundizar un poco de eso, pero es importante que conozcamos el examen de meditación. Es parte del método de meditación ignaciana. Vamos ahora a proceder a un breve compartir. En esta ocasión lo vamos a hacer todos juntos. Va a ser por los tiempos y porque en este momento el método consume más, va a ser más extenso, va a ser más breve, perdón, porque realmente el método no se presta a que se haga de forma comunitaria. Este método, los ejercicios son personales, que los ejercicios se hacen en silencio. Entonces simplemente es para poder compartir un poco de la experiencia, inquietudes que se tengan por si capaz se quiera resolver alguna duda. Bueno, breves, si son dudas más extensas al final de la sesión, pero sobre todo que cómo va Dios obrando a través de este momento de oración en ustedes. Quien quiera levantar la mano para compartir brevemente. Escuchamos, está la invitación a quienes no lo hayan hecho todavía o quienes no lo hayan hecho tan seguido, se animen ahora para también escucharlos a ustedes. Juventino. Buenas noches. Me ha llegado mucho este método de San Ignacio. Lo estoy todavía asimilando y comprendiendo, pero así de entrada me parece que es muy nutritivo si lo aplico o lo aplicamos todos, y va a ser un método, yo creo que muy eficaz para nuestra vida, y podemos hacer ahora sí cómo proyectar a los demás la palabra que estamos viendo. Y creo que este método para mí lo voy a adaptar desde ya, porque no sé, me llegó una forma sencilla, pero muy profunda para poderlo hacer. Gracias. Muchas gracias, Juventino. ¿Socorro? Sí, buenas noches. Yo sí quería comentar que me dio mucha paz espiritual. Tenía mucho tiempo que no podía orar así como concentrada, estar
dedicada a lo que estoy. Siempre pensaba que no sé cómo hablar con Dios, pero con este método ahorita se me dio un poquito más fácil, tal vez por la lectura que hicimos, por que estaba más entendible, pero sí a la hora de imaginar cómo estaba yo en ese espacio, en esa afuera, bueno, vi en qué estoy fallando, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal y en qué he mejorado, ¿verdad? Porque también uno va haciendo cambios en su vida. Y agradezco mucho por estos talleres que estoy recibiendo. Muchas gracias, Socorro. Una última persona que quisiera compartir. Elizabeth, adelante. Pues a mí también, en lo personal, pues también me acercó a Dios, cómo debo de hablar íntimamente con Él, y me entró una paz muy grande, pero muy profunda. Ahorita que estaba en la meditación sentí algo aquí en mis hombros, así como si alguien estuviera abrazándome, y sentí, híjole, una paz inexplicable, y esa sensación fue muy, muy hermoso lo que viví en esta meditación, y cómo la debo de ampliar ahora en mi vida, que cuando necesite, pues sé que hay alguien ahí que siempre está conmigo. Muchas gracias, Elizabeth, y muchas gracias a todos también. El compartir es también escuchar. Muchas gracias a todos por su presencia, por escuchar, por su compartir. Más adelante tendremos más oportunidades para también hacerlo. Y bueno, pues algunas anotaciones que capaz podamos hacer. Primero vamos a hacerlo en torno al método y después ya a lo que vamos pues como conociendo, porque ya es nuestra tercera ocasión. Perdón, Mariluz, ¿quería decir algo? ¿No? No, perdón, Ah, no. no, muy bien, no pasa nada. Vamos a continuar, voy a seguir con la pantalla, cerramos y como quiera inquietudes o cualquier cosa que quieran compartir, al final de la sesión lo realizamos. Muy bien, entonces está el breve compartir y muy bien. Entonces, ¿cómo pudiésemos resumir esta meditación? Como quiera, yo después les voy a pasar un documento con todo el desglose. Esto es un esfuerzo personal como de hacerlo puntual, porque sí es más fácil recordarlo para no tener necesariamente siempre el documento, pero es lo primero, antes del número 1 sabemos que está el acercarse al texto, el texto que vamos a meditar. En esta meditación hay que leerlo antes de la oración. En esta ocasión iniciamos la oración antes, pero aún así hay que leerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder hacer el paso número 2. Entonces, una vez que seleccione el texto a meditar, lo leo atentamente y después ya empiezo mi oración. ¿Y cómo empiezo mi oración? Primero, sabiéndome mirado por Dios. ¿Y cómo es? Siempre va a ser con amor, porque una clave de la oración es que siempre es un encuentro de amor. Y es algo que muy particularmente San Ignacio deja muy en claro. Es un encuentro de amor. Junto con eso es usar la facultad de la imaginación para poder situarse en el pasaje que vamos a meditar. Y bueno, aquí va la aclaración. El primer paso, lo ideal es que sea aproximadamente 5 minutos. Esto no viene en el documento porque a mi gusto, lo ideal es que pues nos dejemos llevar por cómo la oración va naciendo en sí, en nuestra experiencia y demás. Pero un estimado, considerando de que en los ejercicios ignacianos nos propone que sea de 1 hora, es que esta contemplación de Dios, el paso número 1 sea 5 minutos. Y luego el situarse con la imaginación es otros 5 minutos. Puede ser difíciles. Hay pasajes como este, que es nada más un diálogo, entonces es muy difícil porque no te está dando un contexto, no te está dando más personajes, depende de lo que sea. A veces hay pasajes muy largos con muchos personajes que sirve mucho como imaginarse lo que está pasando. Luego es la petición, ese es breve, ¿verdad? Pero debe ser algo puntual y recordar que es algo espiritual. Luego leer atentamente el texto. Aquí lo hicimos demasiado breve. En el método, en el espacio de 1 hora, la invitación es que sea de 30 minutos, incluso 35 minutos. Sabemos que en la vida diaria es difícil. El esquema de esta meditación fue hecho para unos ejercicios espirituales, donde solamente se está haciendo oración. Por tanto,
No por eso no ponemos las horas, el tiempo, porque también se debe adaptar a la vida. Si no, pues nos va a poner metas inalcanzables. Después, el coloquio ahí se decía de 10 a 15 minutos. Y bueno, acabamos la oración con el Padre Nuestro y después se hace el examen después de la meditación, que son 15 minutos. Lo ideal siempre es tener las preguntas y responderlas en la libreta. Y en esa libreta, que se llama tu libreta espiritual, puedes estar llevando registro de tu coloquio. Mi recomendación es que el examen después de la meditación sí lo tengas, porque esas claves de la moción de espíritus van a ser relevantes cuando ya se quiera ver un discernimiento pues ya más grande, ¿verdad? Cuando ya es, tengo que tomar una decisión, por ejemplo, para algunos, no creo que sea el caso de muchos, pero una decisión en torno a una vocación específica, pero también puede ser en torno a qué hacer, en qué situación, y quererlo consultar con Dios, que eso sería lo ideal. Bueno, pues a veces con una meditación no basta, ni siquiera a veces con 2, a veces una semana. A mí una vez, una situación en particular, hice el discernimiento como un mes, porque realmente no tenía claridad en muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, eso es en general de la meditación ignaciana. Y bueno, de ahí estamos un poquito así como que ya con así como el gancho para decir, ahora, ¿y qué iluminará en ti la palabra de Dios? Estamos gozosos de que estamos ya empezando nuestra tercera semana, sabiendo que la palabra de Dios nos está moviendo. Qué gusto y qué intrigante ver ahora qué va a iluminar en ti la palabra de Dios, ahora que estamos viendo que es palabra viva, que es palabra que ilumina lo que estamos viendo y que también tenemos luces para discernir. Algo que es muy importante y que nos ayuda mucho la noción de los ejercicios de San Ignacio, como decía, es tratar de asignarle un tiempo específico de nuestro día. A veces puede ser difícil, pero si yo veo mi día antes, puedo, si mis días son siempre diferentes, puedo hacer el esfuerzo de dedicar mínimo media hora, ¿sí? Porque ya nos decía San Benito, hay que hacer el esfuerzo de meditar todos los días. No todos los días voy a poder hacer todos los métodos, o sea, todo el método. A veces hay métodos que se tienen que hacer con más profundidad y que capaz no voy a tener la disponibilidad capaz física, porque capaz me siento cansado, porque capaz no me puedo concentrar mucho, o circunstancial, porque hay diferentes cosas, o espiritual, ¿verdad? Es la intención de estos momentos que tengamos es que vemos todo, conocemos diferentes métodos y ya en su momento, sabiendo cómo se hacen, los puedo ir adaptando como míos en mi vida. Y en este caso son métodos muy particulares de orar con la Sagrada Escritura, pero aún así vemos, son diferentes. Entonces va a haber momentos en la vida que solamente voy a tener media hora o 20 minutos para leer el Evangelio del día y hacer la pequeña pedagogía con eso. Y ahí Dios me va a hablar. Dios es dueño del tiempo y también se adapta a las circunstancias que tenemos. Lo bueno es que tenemos las herramientas para poderlo hacer y la decisión y la motivación para hacerlo parte de nuestro día a día y estarnos ejercitando en eso. Ahora bien, ya vamos a concluir. Esos son los pasajes que vamos a ser invitados a tener como itinerario de oración. El primero y el segundo, que están en negritas, es el Evangelio y la segunda lectura de este próximo domingo. Por eso están en negritas. Son los que ponemos de que hay que meditar. Nos estamos viendo que nos estamos invitando juntos a estar dándole un espacio a las lecturas que vamos a escuchar en misa el domingo. Los demás son diferentes pasajes. Vamos a ver, por ejemplo, que hay unos cortos, pero hay unos más largos y hay uno muy largo. Por ejemplo, Juan 11, 1:46. Es todo un pasaje, nos da mucho contenido, pero también implica tiempo. Entonces, viendo cómo está, ya cada uno puede decir, ¿sabes qué? Hoy tengo tiempo para esto, ¿sabes qué? Capaz, pues como decíamos en la meditación ignaciana, no voy a poder abarcar todo. Dios me va a hablar en algo específico y en eso, en lo que Dios me habla, yo me detengo. Porque no es aquí estar cumpliendo palomitas, sino es el encontrarme con Dios. Y junto con eso también se nos va a dar material que nos va a nutrir. Lo primero son 2 lecturas. Las 2 lecturas son del mismo libro. Este autor se llama Henry Nouwen y escribe un libro en torno al discernimiento en general. Si ustedes lo encuentran en una librería católica, altamente recomendado si quieren aprender a hacer discernimiento en su vida.
Este discernimiento que él propone no necesariamente sigue las claves del discernimiento ignaciano. El discernimiento ignaciano lo desarrollan muy claramente los jesuitas y tiene su manera muy específica de hacer. Ahorita vamos a hablar de eso, pero lo que vamos a leer nos ayuda en general a poder entender qué es y nos ayuda mucho también a ver cómo lo podemos incluir en nuestra oración. Y bueno, después el video adicional que vamos a ver es una explicación de una página de YouTube que presenta los ejercicios espirituales en línea. Es un episodio o un día de meditación que habla de lo que hablamos nosotros, las claves para navegar entre consolación y desolación. Pero es más largo, a diferencia de los videos que hemos visto, este va a durar como 1 hora. ¿Ok? Pero si les sirve, ahí está, para poder entender mejor. Estos videos son parte de tandas de ejercicios espirituales que ellos comparten. Entonces, como que al final lo vamos a ver, hay toda una serie de videos que enseñan y explican y guían los ejercicios espirituales de San Ignacio, pero en la vida, para que yo pueda ver el video y pueda después yo irlo haciendo y irlo tomando para meditación. Lo menciono para que lo puedan ir viendo. En la siguiente sesión les voy a compartir más de eso. Y bueno, el documento de guía de la meditación ignaciana también se lo mandamos y todo se va a mandar por WhatsApp. Y ahorita también vamos a tener las resonancias en el chat. Y bueno, pues eso es todo. Voy a terminar con la grabación porque ya estamos un poco pasados de tiempo. Y me voy a quedar aquí si hay alguna inquietud, alguna duda, pero eso ya es todo lo de la sesión, esperando que sea de mucho provecho para sus vidas, felicitándolos, porque al final esto es un ejercicio, es un esfuerzo, nos está costando, pero así como nos cuesta, nos está regalando muchas gracias y bienes de parte de Dios en nuestra vida. Permítanme nada